Hola, hola. Saludamos a todas las personas que nos acompañan hoy aquí en Entrevistas y Letras con Silvia Rivera. Yo soy Silvia Rivera y este es un espacio creado por el grupo editorial Letras Negras. Bienvenidas a todas nuestras escritoras. El día de hoy nos encontramos aquí para hablar de no sé, compendio de microrrelatos, historias mínimas, el tomo uno, y ellas son algunas de las escritoras que hicieron parte de esta colección de microrrelatos. Así que, señoritas escritoras, bienvenidas. Este espacio es todo de ustedes. Hola, gracias Silvia. Hola a todos. Saludos. Me emociona muchísimo cuando esta sala está llena de mujeres porque me hace mucha ilusión. Como mujer joven que le encanta el mundo de la literatura, creo que me llena el corazón ver que tantas de nosotras estamos escribiendo y estamos en el medio. Eso me llena de muchas cosas buenas. Así que, ¿qué tal si empezamos un poquito teniendo una conversación acerca de quiénes son ustedes y cómo llegaron a este mundo sin retorno de las letras? ¿Qué tal si empezamos contigo, Eugenia? Por supuesto. Hola a todos, mi nombre es Eugenia Cirula Montañez, tengo 36 años y al contrario que supongo que mis compañeras, yo no soy americana, yo soy española, soy de la ciudad de Cádiz y yo comencé en la literatura, bueno, primero como todas nosotras como lectora y a escribir en primaria empecé con la poesía y vi que a mi maestro pues la verdad es que le gustó mucho. Y eso pues me animó a seguir escribiendo, pero no publicaba ni nada, siempre era en privado. Y luego ya cuando empecé en la universidad, la verdad es que fui distanciándome un poco del tema, pero a rato seguía escribiendo, hasta hace unos 2, 3 años que ya me atreví a dar el paso de publicar y vi que gustaba. Y digo, pues eso me animó a seguir escribiendo, también a hacer talleres de literatura y digamos un poco a lo tonto, tengo ya varias publicaciones de microrelatos, cuentos, tanto en formato físico como digital, y también tengo publicado un libro hace un año en formato PDF, que es un recopilatorio de cuentos. Eugenia, muchísimas gracias. Sí, te he visto en redes sociales, eso me pareció algo Sí, muy sorprendente. Te he visto por ahí haciendo muchísimas cosas y sí. me encanta esto de ver a gente moviéndose en este espacio literario, Mm. porque eso es lo que hay que hacer. No solamente escribir es una de las cosas fundamentales para este trabajo, sino estar involucrado, también generar los propios espacios de conversación y demostrar nuestra literatura, porque desafortunadamente si esto no se autogestiona, pues usted se estanca también esperando el gran sueño de que una Sí. editorial consagrada ya haga el trabajo por uno. Entonces, muchísimas gracias. ¿Y qué tal si Catalina nos cuenta un poquito acerca de quién es ella? Hola, muy buenas tardes a todos. Sí, lo mío, el amor por la escritura para mí empezó por ahí por la adolescencia, diría yo, en el colegio. Soy chilena, entonces en mi ambiente no estaba muy fomentado esto de la escritura, pero para mí siempre fue como un hobby, por así decirlo. Después cuando entré a la etapa universitaria empecé a emprender un poquito más en ello. Y siempre relatos cortos, cuentos. Nunca me he animado realmente con el formato de novela, porque me interesa mucho el término de relato, de cuento. Eso me entusiasma mucho. Y siempre me ha gustado el género, lo que es como dramático, cotidiano, ir un poco más con tintes quizás como thriller psicológico. Eso me gusta muchísimo escribir. Y claro, tal y como cuenta Eugenia, es una parte siempre por la lectura. Al fin y al cabo, como que leer también distintos autores o libros es como una forma de estudiar y te incentiva a escribir mejor también. Y bueno, llegué a Letras Negras, digamos, por lo que son las redes sociales y de ahí mandando manuscritos, tanto a Palabra Herida, Comala, Letras Negras y este fue uno de los microcuentos. El mío se llama Dismorfia y así fui entrando en el mundo ya un poco más profesional, ya con editoriales. Cata, muchísimas gracias. Me alegra mucho que el espacio de redes sociales funcione como debe funcionar y es tratar exactamente de ir llegando y ser el primer paso para perder como ese miedo a la publicación, porque a veces estamos Ujú. muy llenos de miedo de, uy, Sí, publicar, cómo es, exponerme, porque creo que es también el miedo a estar expuesto a la opinión y a la crítica del otro,
que muchas veces suele ser bastante cruel. Entonces, creo que estos Exacto. primeros pasos son muy fortalecedores del espíritu, como para uno decir, bueno, ya lo hice, ya el resto ya toca esperar lo mejor. ¿Qué tal si Noah nos cuenta un poquito acerca de quién es ella? Hola, buenas. Mi nombre es Noah. En realidad no es mi nombre, es mi seudónimo. Yo escribo bajo seudónimo. Yo soy ecuatoriana. Puedo decir de que yo inicié desde muy pequeña escribiendo, puesto de que mi letra nunca ha sido muy buena. Siempre ha sido horrible. Y entonces una de las opciones que les dieron mis profesores a mis padres para mejorar mi letra fue que escribiera editoriales. Es decir, que tomara un periódico y que copiara lo que dijera el editorial. Sin embargo, yo odiaba hacer esto, eran muy aburridos los editoriales, entonces le propuse a mis padres de que en lugar de eso yo podía escribir mis propias historias. Si lo que tenía que hacer era escribir, entonces yo prefería escribir lo que yo imaginara. Comencé a escribir desde muy chiquita, les digo que mi letra era muy fea desde que era muy chiquita. Entonces encontré un amor que no he encontrado por nada más escribiendo. Era un amor muy íntimo porque las historias eran solo para mí, ni siquiera mis padres la leían porque ellos pensaban que yo estaba escribiendo editoriales. Siempre me gustó escribir, era algo muy mío, personal. Cuando llegué al colegio, en algún momento una de mis compañeras leyó algo mío y le encantó. Eh, Lamento el ruido. En este momento mi país no está pasando por un momento muy bueno. Bueno, allá. Una de mis amigas encontró uno de mis escritos, le gustó bastante. Ella fue la que me dio toda su emoción para continuar escribiendo y para comenzar a publicar en el internet. Gracias a Dios tuve un recibimiento demasiado caluroso, demasiado bueno. Eso me incentivó a exponerme más a este mundo. Y como lo dijo Eugenia, una cosa llevó a otra. Terminé exponiendo y publicando algunos de mis microrelatos, que es lo que más me gusta escribir. Y el recibimiento ha sido lo suficientemente bueno como para que haya querido continuar haciendo. Puedo decir de que escribo bajo seudónimo, puesto de que en realidad, aunque amo escribir, lamentablemente lo veo como una profesión que no puede llegar a ser profesión. O al menos a mí me encantaría que sí lo fuera, pero es un poco difícil. Sin embargo, como es una pasión mía, creo que nunca podría dejar de hacerlo. Lo hago porque lo amo y creo que lo continuaría haciéndolo, incluso si nadie me lee. Pero gracias a Dios lo hacen, entonces eso, no sé, llena mi corazoncito. No, muchísimas gracias. Sí, yo creo que el inicio de esto es una incertidumbre muy profunda, un miedo entre el deseo de hacer las cosas y el miedo a morirse de hambre, porque básicamente es eso, dices como, no, con esto me voy a morir de hambre, voy a tener que tener un segundo trabajo, pero yo creo firmemente en que se puede vivir de la escritura. Lo que no se puede pretender es solamente vivir del hecho de poner palabras sobre el papel. Creo que esto es un trabajo completo en el que usted tiene que volverse su propio manager, usted tiene que volverse su propio gestor cultural, usted tiene que desdoblarse y hacer todo ese trabajo completo. Pero hoy en día las plataformas digitales y los espacios de redes sociales han permitido que como escritores tengamos más autonomía para la autogestión, para movernos y para darnos a conocer en esos espacios. Ya no tiene uno que esperar que sea la radio, ya no tiene uno que esperar que sean las cadenas de televisión tradicional. Tú si tienes tu teléfono, tú puedes hacer que tu literatura llegue a muchos lugares. Entonces, si bien parece distante y un poco preocupante, yo creo que al menos para nosotras como mujeres estamos en un momento en la historia en donde hay que aprovechar las posibilidades de estar siendo incluidas incluidas en el mercado editorial y dos, que está teniendo un boom la literatura de las mujeres. Creo que es el momento perfecto para subirse en este barco y aprovechar un poco que se nos están abriendo o que estamos abriendo puertas para nuestras literaturas que resultan novedosas en esta época en donde ya las voces masculinas no son las que están por encima de todo. Y qué bueno por este cambio. Que bueno, nos ha tocado sudarla, pero ahí vamos.
Por último, ¿qué tal si Dani nos cuenta un poquito acerca de quién es ella? Buenas tardes a todas. Es un placer estar aquí. Muchas gracias, Silvia. Eh, bueno, mi nombre es Dianela Alfonso, soy cubana. Empecé a escribir también en una etapa muy temprana, no profesionalmente. Digamos que en la adolescencia uno a veces se enamora, los poetas somos muy enamorados y entonces empezamos a escribir incentivados por eso. Me gustaba muchísimo leer los clásicos, Sor Juana Inés, Becker. Entonces empecé así, un poco alejado de la poesía moderna. Y bueno, después empecé a escribir en Wattpad, como la mayoría de los jóvenes. Y bueno, eso me permitió conocer más personas que al final di con el laboratorio de escritura de la escritora cubana Elaine Vilar. Y ahí he ido aprendiendo a escribir de manera más profesional. Actualmente tengo una publicación en algunas revistas, en el blog de la Academia de República Dominicana, la Academia de- de Literatura. Y realmente no soy escritora de cuentos ni microcuentos, pero digamos que existen dos tipos de escritores. Hay escritores que les gusta extenderse a la hora de escribir, son aquellos que divagan mucho, y hay otros que mayormente diría que los poetas tiramos un poco por ese lado, que tenemos la capacidad de resumir todo lo que decimos. Entonces intenté con el microcuento, vi la convocatoria por Instagram y probé suerte y envié un microcuento y aquí estamos. Este, digamos que, a ver, yo no soy escritora, estudié ingeniería informática, pero ahora estoy intentando y ha sido una experiencia muy bonita. Dani, muchísimas gracias. Me alegra tanto ver como tanta variedad de lugares de Latinoamérica. Eso me gusta mucho, porque conocer las literaturas de otras regiones es una como de mis metas como lectora, poder conocer un poquito de lo que se está escribiendo al menos en otros países que hablan el español, para conocer qué es lo que se está haciendo. Entonces creo que somos un grupo bastante variado el día de hoy y eso me hace muchísima ilusión. Ya había conocido a otras poetas y escritoras, tanto chilenas como ecuatorianas, españolas, pero es la primera vez que por aquí entrevistamos a una poeta cubana. Así que, Dani, para mí es como muy emocionante tenerte el día de hoy acá, porque siento que se están ampliando esas fronteras literarias entre las mujeres. Pero bueno, ahora sí a lo que vinimos, a conversar un poquito acerca de la creación de microrrelatos. Para mí el concepto de microrrelato, microficción es relativamente nuevo porque lo descubro tardíamente ya en el espacio de redes sociales, cuando me doy cuenta que hay todo un movimiento de escritura de microficciones. Antes de eso no las había visto en un formato libro, no las había visto en otras partes de las microficciones. Para mí se aparece este mundo a través del internet y de cómo la gente comunicaba sus ideas en pequeños fragmentos, pero no lo conocí como lo conozco ahora, que sé que hay todo un movimiento de escritores dedicados a las microficciones, sino que lo conocí a partir del hecho de personas que escribían acerca de cosas, ¿sí? Y eran estos pequeños relatos. Pero el día de hoy estamos hablando de microficciones ya elaboradas con la intención de ser eso, que estén completas en ese espacio. Porque lo que tú te encuentras normalmente en redes sociales, pues a veces no es completo, a veces sientes que algo le falta. Pero aquí quiero saber cómo hicieron ustedes para trabajar este concepto de los microrrelatos, que me parece muy difícil. Si a mí ya los cuentos cortos me parecen complicados, ahora creo que las microficciones son un reto bastante grande y no tengo mucho conocimiento acerca de la elaboración de este tipo de formato. Por lo tanto, me gustaría que conversáramos un poco acerca de cómo notaron ustedes la creación de esto en comparación de otros escritos que hayan hecho en otros momentos de su vida. ¿Qué tal si empezamos con Cata, después vamos con Eugenia, Tatiana y Noa? ¿Les parece? Listo. Cata. Sí, vale. Para mí el concepto de relato
o microcuento, cuando uno tiene como un límite de 50 palabras o como mucho 100 palabras, siempre cuesta como, por lo menos desde mi punto de vista, el cómo genera el impacto en el lector al tener un formato de tan acotadas palabras. Cómo hacer un inicio, un desarrollo y un final sin poder realmente cómo hacerlo. De repente uno tiene como una idea y quiere explayarse y es como, no, no puedo. Voy a tratar de resumirlo lo que más puede, resumirlo y resumirlo y resumirlo, pero sin perder ese impacto de que si tuviera 50 palabras a que tuviera 1000 palabras. Entonces, ¿cómo generar eso? Desde ese punto de vista, yo creo que para mí, por lo menos lo que yo hago es, tengo una idea principal, cuál es el impacto que yo quiero generar, y en base a eso no puedo perderlo. Y ahí parto, digamos, como casi como desde final a principio, desde ese impacto principal, y ahí voy formando si es que me basta con un personaje, si es que me basta con dos personajes, tratar de hacerlo lo más acotado posible para que me caigan el límite de palabras que yo quiero imponer. Y por lo general a mí me gusta hablar lo que es microrelato en primera persona. Siento que genera como un mayor impacto cuando es como yo, personaje, te voy contando lo que voy sintiendo, lo que voy experimentando, y así genera como un impacto de como empatía desde el lector directamente, como que uno puede ligarse más rápidamente con el escrito que uno está contando. Y en base a eso, como digo, ir como de, casi como de final a principio y ahí tengo como un escrito, siempre son como más palabras de las que intento poner, y ahí digo, ya tengo esto, lo voy a resumir más. Y de ese resumen saco otro resumen, y ese resumen saco otro resumen hasta tener como lo que quiero, el límite de palabras que busco obtener. Cata, muchas gracias. Me pone un poco nerviosa el concepto del resumen. Yo soy malísima para resumir, Dios mío, yo soy como, ¡ay! Qué desesperación! A veces uno llega al punto de decir como que todo lo que tengo lo necesito. Lo necesito tanto que no Sí. me quiero desprender de él. Y creo que es lo retador de esto, porque muchas veces uno es muy apegado a las palabras que pone. Salieron y salieron con intención, salieron con vísceras. Y dices, ¿cómo mutilo un texto para que quede de ese tamaño? Pero me gusta la resignificación. Yo pienso que tal vez este es un trabajo de reposo y de volver y de quitar y que realmente tiene que tener un tiempo para ser desarrollado, porque siento que si tú escribes el microrrelato y lo pules el mismo día, va a haber esa sensación lastimera de no quiero quitarle cosas a esto. Entonces, preocupante. Eugenio. Sí, pues yo la primera vez que escuché, o digamos algo parecido a microrrelato y microficción, fue en la universidad, la asignatura de teoría de literatura contemporánea. Claro, nos habló de Augusto Monterroso y su famoso microcuento del dinosaurio, y dice, en pocas palabras hay espacio, hay tiempo, hay una historia, está escrito pues en primera, tercera persona y se tiene todos los elementos de una obra literaria. Y eso me quedó grabado porque lo veo muy difícil. Veo muy difícil escribir microficción, es muy difícil sintetizar. Cuando ya obtiene ya experiencia, digamos, ya se acorta el tiempo, pero aún así es muy complicado porque en mi caso yo soy de las que escriben mucho y hablan mucho. Entonces, claro, escribir un microficción con 50 palabras, 40, 30, es que es muy complicado. Pero también me gusta mucho como ejercicio, digamos, también literario y demás, me parece perfecto. También para que, por ejemplo, unos alumnos aprendan a reseñar, también a resumir, a sintetizar, pero también con un poquito más de, digamos, imaginación. Y al igual que Catalina, para mí siempre es el impacto. Es decir, que el lector no se limite a decir, bueno, lo he leído y ya está, no, que se le quede bien grabado en la cabeza y que sea también, digamos, gráfico, es decir, que se imagina el personaje, la acción y demás, pero yo sobre todo cuando he escrito un microrelato, claro, de terror, que es lo que, digamos, es lo que me siento también más cómoda, me gusta seguir la línea, por ejemplo, de la escritora Shirley Jackson, es decir, empezar a escribir, digamos, la microficción y de repente las dos últimas líneas te doy una vuelta de tuerca que no te esperas. Y entonces dice el lector, dice, bueno, ¿pero qué ha pasado aquí? A mí lo previsible no me gusta, me gusta que sea imprevisible. Es decir, que diga, no me lo imaginaba en absoluto que iba a pasar esto". Y eso, claro, que parezca, se ve el resultado, pero el proceso es muy complicado, ¿eh? Pero muchísimo. Pero tiene su mérito. La verdad, escribir algo con 30 líneas, 50 líneas que guste, la verdad es que
tiene, como ya he comentado, muchísimo mérito y hay muchísima complicación. Y hay veces que, ya por último, parece que hay veces que, por ejemplo, cuando se escribe microficción, impacta mucho, incluso más que un libro de 100 o 200 páginas. Que yo creo que es lo maravilloso de este formato, que si bien existía hace ya un tiempo, tiene un boom en las redes sociales, por eso mismo de que los lectores de redes sociales son lectores económicos, por así decirlo, no en Sí. cuanto a valor, sino en cuanto a cantidad de Mm, información. Lo que a ti te permite ir mm, scrolleando y detenerte a una publicación son máximo 5 o 6 segundos en los que te detienes y decides si lees o no. Son segundos, entonces creo sí. que eso es lo interesante y lo atrapante de los microrrelatos, Mm, que como visualmente parece ser que no es una carga, porque eso pasa, hay que ser honestos, eso pasa con este momento tecnológico por el que estamos mm, atravesando, que nuestra atención es absolutamente efímera. Tú en un momento puedes pasar muchísimas imágenes y necesitas ese estímulo. Para detenerte sí o sí tiene que ser algo que impacte desde el principio. mm, Así que sí tiene que ser impactante, tienes que detenerte con la primera frase y creo que aquí es donde uno puede empezar a jugar con esas herramientas que parece mm, ser que a veces no funcionan en el cuento largo, como, o en el cuento, ¿no? En los relatos más largos, que es, por ejemplo, a mí me cuesta mucho resolver bien a partir del giro al final un cuento largo, porque parece muy sacado de los cabellos, muy Deus Machine, que siempre le critican a uno como, ah, es que hiciste vuelta de tuerca al final de este cuento y resolviste así y no le diste el tratamiento. Creo que mm, esto se salta cuando uno habla de las microficciones, mm, porque cuenta, el lector va así, tan. En un 2x3 se resuelve todo y ese tipo de estrategias que tal vez no funcionaban para otros formatos empiezan a funcionar. Un inicio mm, absolutamente contundente, un inicio que lo diga prácticamente todo. Se necesita, creo que es indispensable que en el inicio esté básicamente todo lo que quiero contar y lo demás esté para sostener ese primer argumento porque la primera frase para el lector aquí es indispensable. O me detengo o no me detengo. mm, Entonces sí creo que hay mucho mérito en la elaboración de este tipo de formatos y que ahora más que nunca uno podría especializarse en esta forma de escritura que siento yo que favorece un poco al poeta. Eso sí, a los que escribimos poesía, porque estamos un poco más acostumbrados a ser muchísimo más reducidos sí. en ese sentido. Yo escribo poesía muy corta, pero el microrrelato corto no sé por qué me parece tan difícil. Siento que porque la poesía no tiene que contarte una historia completa, la Mm, poesía se parece a una fotografía. En cambio, el microrrelato sí es una historia completa, sí tiene que tener todo en ese pequeño espacio. Pero no sé si Dani quiera hablarnos un poquito acerca de cómo aborda ella la escritura del microrrelato. Sí, cómo no. Bueno, como mencionaba anteriormente, yo soy poeta, más que narradora. He escrito algunos cuentos, pero estoy acostumbrada a la economía del lenguaje. Entonces, escribir microficción es un proceso que no se me da tan difícil porque, por ejemplo, veo una película, escucho una canción, eh, observo un cuadro y ya estoy acostumbrada a extraer emociones de ese tipo de obras como poeta. Entonces, escribo lo necesario. Y el microrrelato me ayuda mucho porque siento que es una forma de narrativa que no dista tanto de la poesía. Te deja impresión. Creo que eso es lo más importante. Dejar una impresión en el lector en muy poco espacio de tiempo y de papel. Entonces, también coincido en que en estos tiempos que estamos viviendo es un medio muy favorable para llegar a más lectores a través de redes sociales. Dani, me gusta mucho eso de la idea de extraer emociones. Creo que es un ejercicio que parece fácil hasta que tienes que hacerlo. A mí me encanta poetizar lo cotidiano. Me gusta hacer poemas sobre cosas muy normales de mi vida que parece ser que no tienen belleza, con el propósito de extraer la emoción que me llevó a querer narrarlo. Porque, digamos, en un día de mi vida quiero
quiero narrar que me lustraron los zapatos. Por primera vez en mi vida viví la experiencia de que me volaran los zapatos, cosa que yo consideraba muy de hombres y que no me había pasado a mí. Y dije, ¿cómo hago para agarrar esa sensación tan increíble de este suceso? Y es como una autopsia, ir sacando de ese cuerpo lo que no es importante e ir dejando lo que más Exactamente. considera uno relevante, lo que le da sentido a todo ese cuerpo. Y eso es un trabajo que si uno lo toma a la ligera, parece sencillo, ¿no? Me apego a la emoción, pero procesarla de tal manera de que hoy o mañana o pasado mañana o en un mes yo pueda regresar a ella y encontrarla tan completa como el día en el que me sucedió, es muy difícil. Y de eso se trata, creo yo, esa exploración de sacar las emociones de un lugar y tenerlas condensadas de manera clara. A veces pasa que yo creo que por eso los poetas o los escritores andamos con libretitas para tratar de agarrar la Sí. idea como viene, porque nos cuesta ese trabajo de atrapar la emoción y guardarla para el momento en el que estoy preparado para la escritura, porque es un proceso difícil. A veces uno piensa una muy buena idea y cuando vuelve a ella ya está toda desdibujada, está toda transformada y tú dices, en el momento en el que se me ocurrió parecía mejor idea de lo que es en este Y momento. es un proceso que requiere muchísima práctica. Sí, hay que estar activo en la cotidianidad. Yo creo que la cotidianidad es la mejor herramienta. Todo lo que encuentro puede pasar por este proceso de convertirse en algo que pueda narrar en otro momento. Pero ¿qué tal si Noah nos cuenta un poquito acerca de cómo hace ella este proceso? Bueno, el tema de los microrrelatos a mí me parece que es todo un reto. Y la verdad es que me encanta el reto. La capacidad que tienen algunas personas de poder transmitir una emoción en tan solo 2 líneas me parece fantástico. Me parece una de las cosas más geniales que puede llegar a ser el cerebro. El poder lograr que una persona después de leer 2 líneas se quede como que, o que se le levanten los vellitos, o sea, tener una reacción física en el cuerpo con 2 líneas me parece casi mágico. Que yo pueda lograr hacer esto, se me hace algo que de verdad me encanta hacer. Um, Muchas veces, así en la vida diaria, me encuentro con alguna situación que me hace sentir eso, que me hace sentir alguna emoción que me recuerda cuando escribo, y entonces tengo que anotarla, y después tengo que recrearla. Y el hecho de recrear algo y llegar a esa misma emoción, no sé, se me hace tan mágico el poder desdoblarme de esa manera, el poder escribir algo y después leerlo yo misma y decir, wow, ¿cómo fue que se llegó a esto? O también cuando leo a otras personas y los magníficos escritos que hacen y poder en tan pocas palabras llegar a un sentimiento, no sé, es algo de verdad muy increíble. Y cómo es que yo llego a este punto usualmente es con una idea, una emoción, algo que vi, algo que sentí. Y después intentar acogerlo, recrearlo y hacerlo mío. Bueno, creo que llegamos a un punto en común y es que se necesita una emoción a la que aferrarse, una sensación, un sentimiento, un algo que movilice en el primer momento, porque creo que uno es el filtro de lo que va a contar. Si a mí me impactó, ¿cómo hago yo para agarrar eso que me impactó y vuelvo a hacerlo impactante para el lector? ¿Sí? ¿Cómo hago para que tenga esa experiencia que yo tuve al enfrentarme a la emoción, al hecho, al acontecimiento? ¿Cómo contar este acontecimiento? Y ya tenemos como unos puntos en común y es, bueno, se requiere un tratamiento de la emoción, se requiere anclarnos a ella para que vuelva a nosotros sin estar desfigurada o al menos que esté transfigurada, ¿no? Que si la reconfiguré, al menos vuelva a tener el impacto que tuvo en el primer momento. Y eso en la microficción es muy difícil. A mí me parece que uno este tipo de cosas la logra mejor en relatos largos, o al menos siento yo que hay más posibilidad de reevaluarlo desde diferentes perspectivas. Tengo un fenómeno, un hecho o un acontecimiento y tengo 3 o 4 personajes que lo están viendo, lo están evaluando y te lo están contando. Pero acá
Se trata de ser directo, conciso y visceral. Yo creo que los microrelatos favoritos que yo he leído son viscerales. A mí me gusta que me traumaticen, yo no sé. Como que yo diga, uff, me detuve y se quedó en mi pensamiento, incluso si sigo ahí en este espacio, porque como que las redes sociales te atrapan y te tienen ahí en ese vaivén, que incluso en ese atrapamiento yo esté pensando, qué loco, ¿quién, quién en su sano juicio piensa algo así? Sí, además lo escribe y lo publica. A mí me encanta ese tipo de perturbación cuando estoy leyendo este formato corto porque creo que tiene mucho impacto. Pero bueno, ya que tuvimos un poquito esta conversación acerca de qué tal si nos cuentan cómo hicieron ustedes, de dónde sacaron la inspiración para su microrrelato, que nos cuenten esa emoción de impacto que las hizo pensar, este es el microrrelato perfecto para lanzar esta convocatoria y que las tiene hoy acá. Y si tienen ahí a la mano, pues me encantaría más que pudiéramos hacer una lectura del microrrelato para invitar a los lectores pues a que quieran acercarse a esta obra y a leerlas a ustedes y a los demás autores y autoras que hacen parte de Dosis Mínima. ¿Qué tal si empezamos contigo, Dani? Bueno, deja primero que nada buscar el microrrelato. Se titula Libertad. Lo tengo aquí en digital. Perfectirillo. ¿De dónde sale ese sentimiento que te atraviesa para la creación de este relato? Dice, Libertad. Luego de varios años, la guerra finalmente había terminado. Siempre supo que no era como los demás. Si alguien pisoteaba su libertad, él pisotearía la suya sin remordimientos. Ya no habrá más conflictos que un hombre sobre la tierra. La inspiración para escribir este microrrelato surge de una noticia, de la noticia de la guerra entre Rusia y Ucrania y el conflicto que ocurre ahora entre Israel y Palestina. Y uno a veces se pone a pensar y el conflicto es parte de la naturaleza humana. Mientras existan dos seres humanos, siempre va a existir contradicción, siempre va a existir una lucha de poder, diferencias. Pero también tenemos que reflexionar que a pesar de esta realidad, tenemos que fomentar la tolerancia, abogar por la paz, respetar la soberanía también de los países. Y me parece que, bueno, de cierto modo, aunque no somos libres del todo, o sea, vivimos en una paradoja de la libertad, pero siempre estamos condicionados por factores económicos, sociales o políticos, tenemos esa libertad de decisión, esa libertad interior también para elegir nuestro propio destino, para abogar por, no sé, la igualdad entre los seres humanos. Y bueno, para mí era muy importante en esos momentos expresar esa reflexión a través de microrelatos y así surgió Libertad. Dani, muchas gracias. Es realmente, siento yo que es un microrrelato en su esencia distópico. Hace pensar en esta sociedad que va inevitablemente hacia eso, hacia una posible extinción. El último hombre esperará el momento de partir y acabar con este suplicio llamado humanidad. Ah, no es cierto. Sobrevivimos. Guiño. ¿Qué tal si Eugenia nos cuenta un poquito de dónde surge la inspiración para este texto y si quieren nos lo comparte aquí para mí y para la audiencia? Sí, el microrrelato se titula Amnesia o Psicosis posparto, aunque en la publicación física solamente aparece Amnesia. Hoy hace 2 años que mi bebé desapareció sin dejar rastro. Suelo buscarlo día y noche totalmente sola, porque no se lo he dicho a nadie. Así que finjo todos los días que sigue vivo, porque intuyo que mi pequeño lo tiene otra madre. Lo curioso es que desde ese día hay un bulto deforme en mi congelador. En este caso, hubo como una doble inspiración digamos, entre comillas, porque inconscientemente recordé, mientras escribía esto, mientras comencé a escribir este microrrelato, una película sobre una madre que tenía psicosis postparto, pero extremo, llegando incluso a
a acabar con la vida de su hija e incluso llegar a olvidar de que tenía una hija. Entonces empecé a escribir y yo no sé por qué se me vino a la cabeza un frigorífico, una habitación, no sé qué, algunos elementos que digo, se puede aquí construir algo bastante interesante y gráfico. También sí que es cierto de que en el terror yo suelo ser muy clásica, pero todo lo que es la parte, lo que es la psicología me encanta y sobre todo en el ser humano cuando se trata de todo lo que sean extremos, estrés postraumático, enfermedades mentales, pero llegadas al extremo, incluso sin medicación, sin tratamiento, qué pasa con esas personas, qué pasa en su cabeza. Y también, claro, también en la depresión postparto, que puede durar días, semanas, meses. Es raro una mujer que no lo haya tenido. Pero luego está el caso extremo, que es la psicosis, que llegan a incluso a olvidarse del bebé, acabar con la vida del bebé, e incluso pueden llegar incluso a odiar a ese bebé. Y claro, todo lo que es la mente del ser humano, esa mente retorcida, enferma, pues la verdad es que siempre me ha interesado y claro, verlo reflejado aquí en una mujer que ha sido madre, que se supone que debe de amar a su hijo, cuidarlo, educarlo, pero hay una parte en su cabeza que ha hecho clic y ha hecho todo lo contrario. Y entonces parece como si fuera lo amo y lo odio, pero también al mismo tiempo he olvidado de que em- eh, acabé con la vida de mi hijo y lo tengo ahí. Y entonces, claro, ese bucle que hay en la cabeza, la verdad es que en lo que es en literatura, especialmente en terror, me engancha bastante. Y la verdad, como en este caso, cuanto más retorcido y más gráfico, mucho mejor. A mí en lo personal me gusta mucho el abordar las maternidades desde lo no tradicional, porque Mm, siempre la idea de la maternidad es como, ay, qué hermoso, qué lindo, las mamás aman a sus hijos, las mamás son mm, las protectoras, las mamás cuidan, las mujeres son perfectas, qué divinas, qué súper no, poderosas, y siempre es este discurso mm, de convencimiento hacia la maternidad, cuando muchas mujeres atraviesan por unas maternidades traumáticas, mm, por unas maternidades enfermas, por unas mm, maternidades que no están atravesadas ni por el amor, están atravesadas por el rencor, por el enojo, por la mm, frustración, por el odio hacia los hijos. Y ese tipo de maternidades siento yo que a veces no son tan contadas. Por eso me gustan estos relatos retorcidos donde las mujeres también pueden ser victimarias, también pueden ser malvadas y también pueden sufrir una maternidad no convencional como esta, mm, de estar en un estado de psicosis en donde conserva a su hijo pero no recuerda de qué manera se ha mm, quedado con él, no sabe muy bien qué sucedió. Esa mm, exploración me parece muy interesante y se ha hecho, creo yo, que las mujeres se han encargado de hacer ese tipo de exploraciones para desdibujar esta idea de la maternidad como, como el fin último de la mujer. Si el fin mm, último de la mujer es la maternidad, pues hay un montón de mujeres que incluso maternando sí, han dicho, ¿sabes qué? Esto no es tan lindo y no deberíamos mentirle a todo el mm, mundo para que crea que mm, esto siempre es fantástico y que la mejor alternativa es tener hijos, porque creo yo que quienes no deseamos tener hijos, este tipo de visiones de la maternidad, lo que hacen es que dan un parte de tranquilidad, porque todo el tiempo estamos siendo acosadas por la sociedad de, bueno, ¿y los hijos para cuándo? No, para nunca, mm, gracias. Si no, esto no es tan lindo como lo mm. pintan y me abstengo. Entonces, esa es una de mis temáticas preferidas. Creo que he leído mucho sobre maternidades, así que muchísimas gracias, Eugenia, por compartirnos tu microficción muy, ¿cómo decirlo? Aterradora, pero interesante. Sí, No sé por si supuesto. Cata. Hola, vale. Sí, mi microcuento se titula Dismorfia. Lo voy a leer primero y después como decir de dónde salió la inspiración y la temática para escribirlo. Dice así, mis padres estuvieron cocinando todo el día los más sabrosos platos, pero sollozaron al verme escoger la misma lechuga para alimentar una escuálida figura que, según ellos, es mía. Ese es el microcuento y bueno, nace desde este como situación a nivel mundial, digamos, una situación gravísima que afecta a una gran cantidad de la población mundial
qué es la dismorfia corporal y que conlleva posibles trastornos alimenticios y así. Y quise escribirlo de esta manera que pudiese tanto en primera persona como un poco entender lo que va viviendo esta persona que padece esta dismorfia y también poder empatizar con la otra cara de la moneda, que son las personas que quieren a esta persona y están apoyándola en el proceso y quieren saber cómo poder ayudarla en el fondo. Entonces, como esa como manera de pensar, digamos, y decir, entender un poco cómo funciona ese mundo, tanto de la persona que lo padece como las personas que en este caso son padres o pueden ser amigos o quien sea. Y claro, es una forma de poder una forma bastante resumida, obviamente, de poder concientizar un poco más con ese problema que es gravísimo, afecta a muchas personas y de repente uno puede tener un prejuicio con esa persona o puede creer que puede entenderlo y eso en el fondo es poder pensar un poco más allá. No, pues ni qué decir, yo creo que estamos en la sociedad de la dismorfia corporal, de la dismorfia facial. Es horrible porque durante un tiempo estuve muy traumatizada con mi imagen física y una de las cosas que más me costaba era no entender por qué un día, dependiendo de cómo había sido el estímulo exterior respecto a mi propio aspecto, podía verme súper delgada y al otro día podía decir, o el mismo día por la tarde me veía al espejo y simplemente engordaba. No sé cómo era posible que era el mismo espejo, la misma yo, pero un día simplemente era normal y al otro día me sentía deformada. Sí, me sentía, no reconocía mi cara, no reconocía mi cuerpo, me sentía extrañísima y tuve que pasar por un proceso muy raro de decir, como si voy a pasar la vida pensando en cómo perciben los otros mi cuerpo, nunca voy a poder disfrutar de tener un cuerpo bien. Y me costó varios años de mi vida, bueno, me sigue costando un poco esa autonoción de quién soy y de cómo me veo en relación conmigo misma y no en relación con todo lo que pasa. Y es eso, que está uno absolutamente disociado de un cuerpo real. Solo quedan los cuerpos que venden en todo lado, ¿no? Los cuerpos de las mujeres que venden, las revistas que venden, los catálogos, todos esos cuerpos que no reflejan nada de lo que pasa en el mundo, pero que te afectan tan profundamente como para que se te desconecte el cerebro a ese punto de no querer alimentarte con Mm. tal de estar en cierta talla requerida para ser feliz, porque en fin de cuentas te vende como que si eres así, vas a ser feliz, vas a ser aceptado. Y eso es muy loco. Es un tema que para mí es muy personal porque he padecido mucho dismorfia corporal durante buena parte de mi vida. Sí, ¿no? Y hoy en día que estamos en el mundo de las redes sociales, es como dices, es como la generación de la dismorfia corporal, que siempre te insta a la sociedad a compararte con otros cuerpos, con otros rostros. Cata, muchas gracias. Es una temática. Yo creo que aquí también vamos identificando temáticas, yo no sé si entre las mujeres o al menos temáticas que yo considero muy frescas y muy abordables. Maternidades, trastornos y sobre todo de las mujeres, porque no han notado que se ha contado mucho el trastorno acerca de los hombres, su problema en relación con la sociedad, la profundidad de, bueno, muchas cosas, pero a nosotras nos ha tocado contarnos a nosotras mismas porque no hemos sido incluidas en esa literatura de los hombres, sino como un cliché o como una cosa ahí para el crecimiento personal del protagonista. Y ha tocado a nosotras mismas empezar a decir, bueno, existimos y existimos de una forma un tanto extraña, un tanto presionadas por la sociedad y creo que esto es el reflejo de eso, de nuestra necesidad de encontrar una identidad. Tal vez colectiva personal, ¿no? Porque no quiere decir que todas quepamos en el imaginario de la otra, pero sí podemos contar parte de esa realidad. No sé si Noah nos quiera contar un poquito acerca de cómo ella hizo su proceso. Claro. Yo también voy a leer primero el relato. Se llama De Camino y dice así. Ella lo vio desde lejos, con su sombrero gastado y su guitarra al hombro. Se acercó con curiosidad, tímidamente, escondida entre la multitud. Él tocaba una canción triste, contando la historia de un amor perdido. Cuando terminó, ella dejó un billete y se fue sin decir nada. No estaba lista aún para el reencuentro.
Ese es el relato. En este relato yo quería transmitir dos emociones que fueran contrarias la una con la otra. En este caso es el deseo y el terror de tener este deseo. Es la capacidad que tenemos como humanos de sentir dos emociones completamente distintas, noche y día, en una misma situación, con una misma persona. Poder sentir de que es a la persona a la que más amas y a la que más odias, o a la que más anhelas y a la que más terror te da encontrarte. Es una dicotomía de emociones. Y con el relato lo que quería hacer era poner una situación en la que el lector pueda encontrarse con esta diferencia de emociones y darse cuenta de que en realidad es la vida misma, que en realidad nunca existe el amor sin el temor de perderlo, por ejemplo. No, muchísimas gracias. Los humanos somos así, una cosa loca, una cosa sin control, sin dirección. Somos, como diría Heidegger, mero devenir. Lo que venga, que nos agarre, nos atropelle, nos dé tres vueltas y seguiremos aquí en este círculo perpetuo. Pero ¿qué les parece si en este momento, ya como para finalizar, nos comparten por acá las redes sociales para que la audiencia sepa un poquito de ustedes, que varios de ustedes hacen, tienen espacios en redes sociales donde comparten, donde divulgan, así que generamos comunidad. Entonces, no sé si quiera Eugenia, Catalina, Daniela y Noa otra vez compartirnos sus redes sociales para finalizar esta entrevista. Sí, pues primero yo tengo perfil en Facebook, Instagram y en Twitter, ahora X. Solamente con poner mi nombre, Eugenia Círula Montañés, aparezco. Además, también tengo un canal de YouTube que ponéis simplemente mi nombre y aparezco, en la cual hablo de literatura, pero también hablo de historia, arte, cine y series de televisión, bueno, de stream, básicamente. Y también tengo otros perfiles, pero claro, esos son ya un poco más, digamos, más académicos, pero que también podéis sí, ser mi seguidor y no habría ningún problema. También para ver otra faceta, digamos, un poco más seria. Claro, todos tenemos esa parte más académica, vamos a dejarlo, dejarlo así. Y además también no solamente escribo, también genero, desde hace un año genero imágenes con IA y también vídeos. Y tengo mi portafolio donde si queréis, vamos, hacerme algún encargo, ya sea de alguna imagen o alguna redacción, pues sin problema podéis contactar conmigo. Eugenia, muchísimas gracias. Catalina. Sí, bueno, mis redes sociales, yo la que soy más activa es el Instagram. Ahí voy, de repente tengo algunas publicaciones, tanto Dismorfa está ahí, ¿no es cierto? Por palabra herida, tengo algunas otras y de repente ahí voy en historias destacadas, voy poniendo cosas, de repente publicaciones que hago por aquí, por allá, tanto con el grupo Letras Negras como por otros lados. Me pueden encontrar como cata.s.p y ahí estoy. Cata, muchas gracias. Dani. Bueno, a mí me pueden encontrar en Instagram, en Twitter como Dianela Alfonso. Ya un perfil más profesional me pueden encontrar en LinkedIn como Dianela de la Caridad Alfonso Gallardo, que ese es mi nombre completo. Y también tengo un blog que lo estoy iniciando, no es muy activo todavía, que se llama El Eco de las Nereidas, y ahí subo muchas reseñas del libro. Me pueden seguir también por ahí. Dani, muchísimas gracias. Y para finalizar. A mí me pueden encontrar como Noanox en Instagram y también en la página de Me Gusta Escribir, que es una página de Penguin Random House, donde pongo todos mis escritos y todos mis relatos y espero que les guste. Muchísimas gracias a todas por estar el día de hoy aquí. No olviden que estuvimos hablando del tomo número 1 de Dosis Mínima. Es una colección publicada por el sello editorial Palabra Herida, al igual que este espacio es generado por el grupo editorial Letras Negras. Y que bendita sea la literatura. Hasta que nos volvamos a encontrar. Muchísimas gracias, chicas, por estar aquí y compartirme un poco de su experiencia en la escritura. Muchas Muchas gracias por la gracias, Silvia. Muchas oportunidad. gracias. Gracias a ti, Silvia. Muchas gracias.